ahora. Recap. En Recap Blue, lo que pasa ahora. Es crítica la situación por el cierre de la vía al llano. En el departamento del Meta ya se empiezan a sentir las afectaciones económicas. Lucas, solo el 10% del material que está sobre la vía ha podido ser removido. Sí. No hay certeza, dice la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre el tiempo que esto podría durar. Y esto no es nuevo. Esto es una historia que se repite con los meses y con los años. El problema de los derrumbes y deslizamientos sobre la vía al llano. Es que en algún momento me acuerdo de algún gobernador del Meta, Silvia, que decía que esta carretera había que hacerle un exorcismo, porque es que uno a veces dice, no más. Sí. O sea, cuando no es esto, es una inundación, cuando no, o sea, de verdad es una cosa impresionante. Y cuando usted ve el derrumbe que hay hoy en la carretera, pues uno entiende por qué apenas va al 10%, porque es que realmente es grande. Es de grandes magnitudes, es muy grande, pero por supuesto, pues esta es una vía absolutamente principal, absolutamente importante para nuestro país, y pues ya oíamos en el resumen que los transportadores de carga están diciendo, por favor, habiliten la vía alterna para que podamos seguir, porque es que en este momento usted pregunta en el Ministerio de Transporte y la respuesta es no sabemos cuánto es el tiempo estimado de la reapertura. Si serán horas, si serán días, no lo sabemos. Ahora, fíjese que la Aerocivil hoy envió un mensaje porque hicimos el ejercicio de ver cuánto cuesta en este momento un tiquete Bogotá-Villavicencio y está por encima del 1.300.000 pesos. Claro, imagínese. Entonces, lo que está pidiendo la Aeronáutica Civil a las aerolíneas, pues es justamente mantener tarifas solidarias. Y acaba Avianca de hacer un anuncio a propósito de ese tema. Dígame. Lo que dice la aerolínea es que aumenta la capacidad en conexión aérea para Villavicencio, capacidad aumentada del 52% durante los días 9 y 10 de septiembre. O sea, mañana tarifas martes especiales y el miércoles reducidas. De momento, pues que por el momento. Vamos viendo, sí. Aunque todavía no se sabe, insistimos, cuándo van a reabrir esta vía. Así que ante la situación, Avianca además dice que va a seguir monitoreando para brindar soluciones oportunas a los viajeros. Bueno, pues está por verse porque, como bien dice usted, es una ruta que finalmente es cerca de Bogotá. Hay muchas personas que preferimos, cuando yo pienso en ir a Villavicencio, la verdad, pues uno piensa más en irse por carretera. O sea, uno de pronto dice, no le meto tanto al tiquete de avión, pero en este momento, pues que es la única forma en la que usted puede ir, Silvia, pues obviamente cuando no hay tanta oferta y la demanda pues se crece ante un caso como estos, pues ahí es donde empieza usted a ver, con lo que nos contaba, tiquetes en 1 millón, 1,5 millones sin ningún problema. Vamos al lugar de la noticia porque allí, haciendo el seguimiento del minuto a minuto, está Carlos Andrés Pérez con las afectaciones económicas que ya se empiezan a sentir. Es que se conoce el departamento del Meta como la despensa de Colombia. Y al estar cerrada la vía, entonces lo que las autoridades y desde el Ministerio de Transporte, digamos, recomiendan es tomar la vía al Cisga como vía alterna. Esto involucra, digamos, atravesar parte del departamento de Cundinamarca, el departamento de Boyacá, para poder dar toda la vuelta. Lo que pasa es, primero, es, digamos, una vía alterna sí, pero que se demora el triple o 4 veces más el tiempo de lo que usted se demoraría en la vía Bogotá-Villavicencio. Y hay una restricción para vehículos de carga de más de 16 toneladas. Entonces, aquí lo que hay son problemas. Carlos Andrés, ¿qué está pasando a esta hora? Buenas noches. En Villavicencio ya se empieza a sentir la afectación por el cierre de la vía al llano, por el derrumbe de grandes proporciones en el sector conocido como Abasticos. Solo ayer ya disminuyó en un 25% el despacho de vehículos desde la terminal de transportes. Desde los gremios aseguran que por cada día de la vía cerrada se pierden más de 50.000 millones de pesos. Henry Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, pidió al presidente Gustavo Petro cumplir con lo pactado de intervenir los puntos críticos de la carretera. Le exigimos y le pedimos al gobierno nacional que cumpla con las inversiones en los 200 puntos críticos que tiene la vía. 1.3 billones es lo que se requiere de inversión y hace 3 años ya le hemos venido manifestando esto al gobierno. Y de los que se comprometió el presidente Petro en la reunión con los gremios, de los 390.000, a la fecha
solo se han invertido 40.000 millones de pesos. Las autoridades viales autorizaron el tránsito por la vía del Cisga como una alternativa, pero de 230 vehículos que se despachan a diario desde la terminal de Villavicencio hacia Bogotá, por ejemplo, solo se despacharon 72 el día de ayer. Por otra parte, desde Fedetranscarga piden que se habilite otra vía alterna, que sería de Sogamoso hasta Pajarito, pero requiere de unas medidas de seguridad. En los 2 días de cierre se han disminuido las operaciones en un 60% cuando hablamos de transporte. Hemos perdido alrededor de 10.000 millones de pesos y se han afectado a 3.100 vehículos. Los llanos orientales son la despensa de Colombia. Por eso hemos solicitado al Ministerio de Infraestructura, a la ANI, al INVIAS, habilitar la vía que de Sogamoso va a los llanos orientales por el sector de Pajarito. Para ello debemos de permitir un tránsito adecuado, un tránsito seguro y controlado. Esto ha de ser determinado con medidas de seguridad. Según usuarios de la vía, los tiquetes aéreos ya se dispararon también en sus precios. 8:18 de la noche y atención porque hay un nuevo comunicado de Andrés DC, esto después de la inspección de las autoridades al restaurante, después de que varios clientes resultaran lesionados el pasado viernes. Mateo, ¿qué dice Andrés DC? Sí, señor Lucas, buenas noches para usted, para todos los oyentes de RICAP. Pues el restaurante Andrés DC emitió un nuevo comunicado en el que se refieren a las labores de inspección y vigilancia que realizaron desde la policía y la alcaldía de Bogotá el día de hoy al establecimiento. Aseguran pues que esto se realizó por la situación que se presentó el pasado viernes cuando varios comensales pues fueron víctimas de las chispas que botó una máquina de humo que presentó una falla. Señalan textualmente: se verificó que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo. En el mismo sentido, aseguran desde el restaurante que están comprometidos con el cumplimiento riguroso de la ley y la transparencia en las operaciones que realizan, pero sin embargo sí señalan lo siguiente, y es que se emitieron algunas recomendaciones en esta inspección y que ellos las van a tener en cuenta. Una de ellas es retirar de circulación la máquina que ocasionó el incidente el pasado viernes. 8:19 p.m, Mateo, gracias. Entonces, Lucas, todavía siguen, veremos el tema de si se van o no los ministros de Trabajo, las TIC y Comercio, esto luego de que Carlos Camargo ganara el puesto en la Corte Constitucional, la magistrado de la Corte Constitucional. No le gustó para nada al gobierno que apoyaba a la doctora Balanta, esa, digamos, que era la candidata del gobierno, aunque a ella no le gustó nunca que la calificaran como eso, pero el gobierno sintió el golpe porque de inmediato Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, les pidió la renuncia a estos 3 ministros. La semana pasada el ministro Sanguino dijo que le daba pena, pero que él seguía trabajando, que nadie le había dicho nada. Y hoy sorprendió reconociendo que en efecto sí, le habían pedido la carta de renuncia y ya la había radicado. Elección, Silvia, resultado de elección que lo coge al presidente Petro en un avión, atravesando el océano rumbo a Japón. Y claro, el presidente Petro aterriza, ya se había dado la elección en el Senado de la República, finalmente fue elegido el exdefensor del pueblo Carlos Camargo con 62 votos, e inmediatamente conocemos aquí que Angie Rodríguez, la secretaria general, no, hoy en día se conoce como directora del DAPRE, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, pues les había pedido la renuncia. Como bien dice usted, habíamos ¿Sabe hablado... qué pasa? Es que antes ese cargo se llamaba el secretario general de la Presidencia. Sí, ahí, perdón, disculpar el lapsus. No. Pero lo cierto es que esa noche hablamos con el doctor Sanguino y le preguntamos, y él dijo: no, vamos a ver, porque yo estoy esperando a que el presidente Gustavo Petro me pida a mí la renuncia. Caso contrario, el de la ministra de Comercio, Diana Morales, que le estaba esperando en Japón. Y pues digamos estuvo participando a lo largo de estos días en la agenda del presidente Petro. Y bueno, está por verse. El ministro... ¿Sabe que la estamos buscando, entre otras cosas, a la ministra para que nos cuente el balance de esa visita y de lo que ha logrado ProColombia en el stand de Exposaca, claro, que ya lleva cerca de 5 meses. Usted sabe que esto son cerca de 6 meses de exposición. ¿Sí? Y el ministro de las TIC, Julián Molina, también hoy ha estado trinando, ha estado al frente de la cartera. Así que en este momento pues sigue el suspenso de finalmente qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Le preguntamos a Caterina Ávila. Buenas noches.
Las renuncias de los ministros de Comercio, TIC y Trabajo fueron solicitadas el miércoles de la semana pasada tras la derrota del gobierno con la elección del magistrado Carlos Camargo, pero a la fecha no han sido aceptadas. Hoy el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en medio de un evento de rendición de cuentas, confirmó que presentó su carta. Si a uno le piden una carta, pues uno tiene que erradicarla. Pero repito, en últimas, será el presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea, sobre todo en este remate que exige que cerremos un gobierno con legados, con realizaciones y con grandes cambios para el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, estaba como ministro delegatario con funciones presidenciales cuando la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, solicitó las renuncias. El jefe de la cartera política aseguró que aceptarlas es una decisión únicamente del presidente Petro y respondió a la pregunta de cómo se va a recomponer la coalición del gobierno en el Congreso. Alguien puede hablar de recomponer, alguien puede hablar de descomponer, alguien puede hablar de existir, alguien puede hablar de no existir. Usted habla de recomponer, de pronto que hay que descomponer. Bueno, pero yo le estoy contestando. Usted dice que recomponer puede ser para usted descomponer. Según las cuentas del gobierno nacional, los votos que les jugaron en contra fueron 5 del Partido Comunes, 7 del Pacto Histórico y 4 del Partido de la U, por lo que la renuncia que tiene mayor probabilidad de ser aceptada es la del ministro TIC, Julián Molina, que hace parte de esta bancada. 8:23 y una tragedia minera se registró en la tarde de este lunes en la vereda Anape, en la zona rural de Ataco, en el sur del Tolima, donde una luz de tierra sorprendió a un grupo de trabajadores que se encontraban al interior de una mina artesanal. Fernando González. Según las primeras informaciones, cerca de 20 personas habrían quedado atrapadas bajo el material. Al menos 5 de ellas lograron ser rescatadas y trasladadas al hospital de la localidad. En Blue Radio, el mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima. En el municipio de Ataco, el sector de la vereda El Piso, Anape, se presenta un derrumbe en la mina artesanal de oro que se llama La Granja. Al parecer, de acuerdo a informaciones, hay como 20 personas atrapadas en esta mina. Ya fueron recuperadas 5 que fueron trasladadas hacia el hospital. Desde el municipio de Chaparral hemos enviado a nuestros voluntarios para que realicen el apoyo. De igual forma, en Ataco también van voluntarios al sitio. Esta es una noticia en desarrollo.